¿Qué qué? Dale. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Resulta que vamos a tener que hacer un poquito de tiempo porque estamos transmitiendo en varias plataformas, en Facebook, en Twitter, bueno, en Instagram, por supuesto. Eh, a partir del sábado, que tenemos, bueno, el vivo con Oscar, empezamos a salir también por YouTube. Así que me están pidiendo por los diferentes delays, o sea, retardos de las plataformas, que esperemos un poquito para que todo se vaya sincronizando. Vamos a estar conversando con Verónica Mato. A ver si ya está Verónica por acá. Verónica Mato, ahí está. Vamos a esperar un poquito. Hola, compa, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas, Carolina? ¿Todo bien? Estamos Sí, acá, sí. hay que hacer un poquito de tiempo, me dicen. Por ahí a la vuelta me van a decir, ¿me avisas cuando ya podamos arrancar, que esté todo sincronizado? Vale, dale. Porque resulta que las plataformas tienen que irse, la aplicación que tenemos que nos permite transmitir en todas las plataformas necesita un tiempito para que todo se sincronice y vayamos al mismo tiempo. Y además la gente se va sumando, y para no empezar todo de vuelta, este, me cuesta mucho hacer tiempo y no empezar a hablar. Ay, perdón, perdón, siempre me sale, tengo esta risa que me sale. Creo que eso que decís, ¿no? De la espera y de engancharse tiene que ver con estas nuevas formas en las cuales tenemos que estar en contacto, que hacen Totalmente. que uno claro, que hace que uno tenga que hacer este esfuerzo, y bueno, de encontrar como las formas de estar en contacto, de estar juntos, de poder charlar con la gente, y mantener los cuidados que tenemos que tener, porque hay cosas muy importantes de las cuales tenemos que hablar, cosas importantes que están pasando en el país todo el tiempo, y no podemos estar alejados, no es posible estar Totalmente. alejados. Y por Bueno, suerte tenemos estas herramientas que nos permiten estar conectados y que la gente se vaya conectando y nos escuche. de eso vamos a hablar también. Por ahí vi pasar una pregunta de qué van a hablar. Bueno, resulta que teníamos ganas, vamos a arrancar, Verónica. ¿Eh? Vamos a arrancar. Dale. Teníamos ganas de conversar un poco sobre la cultura. Mm, Eh, eh, Verónica tiene una iniciativa presentada que va, no sé si ya la presentaste o si la vas a presentar, yo la he leído, eh, una iniciativa al respecto en este marco de la pandemia, pero nos pareció importante, capaz que hacer un poco, me gustaría a mí, a ver si vos me acompañás, hacer un sí. poco de memoria, un esfuerzo de memoria, sin que esto sea una clase de historia del arte, ni mucho menos, pero un esfuerzo de memoria del rol de la cultura en la humanidad y en nuestro país. Mm, Este, yo tengo la fortuna de que mi mamá es profesora de historia y tuve la suerte de quedarme rodeada de una biblioteca de libros con obras de artes. Mi padre es artista, pero de una manera o de otra, el arte, la cultura, todas las expresiones culturales han tenido un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones y en el desarrollo de las sociedades, ¿verdad? mm, Una vez yo fui, hace mucho tiempo, tuve la suerte de estar en la simulación de la cueva de Altamira, ujú, donde tú podés entrar y ver lo mismo que verías. La cueva está protegidísima porque es patrimonio de la humanidad, y ahí se ven una expresión artística maravillosa, súper misteriosa,
hecha hace 16.000 años. Sí, como esa Impresionante. necesidad de expresarse genuina, natural, vinculada también al rito. Sí, esto no arranca ahora, como decías No vos. arranca Tiene. ahora. Y después, en la propia Altamira, está este asunto de las manos, Mm, que en realidad podría ser una obra abstracta del siglo XXI, ¿verdad? Y mm, es de hace 6.000 años. Y mi madre me explicó que este asunto de las manos que aparece en Altamira, que es maravilloso, se repite en muchísimos lugares del mundo a lo largo de... En las otras cuevas de Francia, más o mm. menos también, en Argentina, muchísimo más reciente también, y acá también. En Uruguay también tenemos Ah, nuestras mira. manos. Sí, es increíble, es como un misterio, cómo esa expresión de arte, cómo es algo inexplicable que está en nuestra condición humana, ¿verdad? Sí, Me parece eso que decías vos, ¿no? La necesidad de expresar y que sí. se da en el ser humano independientemente de la raza, independientemente de la locación y de los tiempos, ¿verdad? Mm. Este, Me Porque gustaba traer esto. mm, Dale, dale. no, que en realidad lo interesante de esto es que las personas lo hacen desde la expresión espontánea, sin tener la necesidad en este caso, o sea, sin estar pensando que están haciendo arte. Por eso eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Como esa construcción, esa necesidad de expresar ciertas emociones, de dejar ciertas marcas, para ellos y para el resto, ¿no? Porque quizás estas manos estarían representando para ese colectivo, para esa persona, para ese otro, porque siempre hay un receptor, ¿no? Claro, Siempre está dedicado a alguien que lo ve. o a una Eh, idea, Sí, a una idea y a una o a una... necesidad de lo colectivo. Ahí está, ahí está. Este, Después, digamos, como para hacer un viaje en el tiempo fulminante, diversas expresiones más conocidas de la cultura. Esta Mm, voz te debe sonar muchísimo, la sí, poesía de Don William Shakespeare, ¿verdad? Miles de años después. Y un par de siglos después, este amigo también te debe sonar, Bertolt Brecht, sí. nuestro Bertolt Brecht, ¿verdad? Y aterrizando un poco en Uruguay, a mí me pareció que estaba bueno que juntas hiciéramos un poco de memoria de cómo hicieron artistas nacionales de hace bastante para expresar esa necesidad urgente de, de expresar su arte comprometido con ideas muy profundas, ¿verdad? Eh, Ahí está el galpón con su fuente ovejuna, Mm. que fue un cartel que significó mucho en los años 70 acá en Uruguay, ¿verdad? Sí, Que cómo se las perdió. artes, sí, Dale. cómo las artes escénicas en la década del 70 tuvieron una impronta de resistencia. Pienso en el Teatro El Galpón, pienso también en el Teatro Circular, cómo los artistas de alguna forma se arreglaban para, más allá de las censuras, para contar sus historias. Sí, me adelanté a la imagen esta. Te la pongo a Este, propósito. Adelante. sí, 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 que es un icono, un recuerdo para todos, que hace relativamente poco tiempo se volvió a hacer una apuesta de este Es verdad. espectáculo El y herrero y la fue un muerte. éxito, sí, y fue un Yo éxito. perdona, yo lo que quiero compartir y transmitir, y vos esto lo conocés también, lo que significó para los jóvenes del momento, porque esto que estoy mostrando es una foto donde está Walter Reino, Mm,
¿verdad? Que es el herrero, la muerte está encaramada en ese tronco viejo del campo. Lo que significó para los jóvenes que estábamos en dictadura todavía ver esta obra. Lo que significaba estar ahí en un ámbito como el circular, que es un ámbito íntimo, viviendo ese diálogo entre el herrero y la muerte, con aquella frase final de no hay tiento que lo resista, ¿verdad? No hay mal que 100 años dure, ni tiento que no se rompa, ¿verdad? Eso, encontrar, como estás diciendo vos ahora, encontrar la forma con el arte de construir esperanza, y para nosotros era como alimentarse. Estábamos en un momento donde el aire se cortaba con cuchillo del miedo. Y esos actores, actrices que hacían esas obras en esa época estaban arriesgando muchísimo. Sí. Me acuerdo cuando se estrenó Ardiente Paciencia, ¿verdad? En el Teatro del Centro, ¿verdad? Que refería a la frase que dijo Neruda cuando le entregaron el Nobel, que había que tener una ardiente paciencia, pero que es la historia de dos profesores de secundaria, ¿verdad? Cómo estas expresiones culturales, con sus íconos diversos, como el viejo Atahualpa, cuando volvieron después de la democracia, nos sostenían, ¿verdad? Y legados que se construyeron y que después se reconstruyeron, que fuimos recuperando para el disfrute de toda la población, ¿no? Años y años, estamos viajando rápidamente en el tiempo, pero también pararse acá en este maravilloso Teatro Solís, donde tanta gente, tantos pueblos remotos del interior han venido a tener su visita y su adueñarse del Solís en la iniciativa de un pueblo al Solís, ¿verdad? Una fiesta. La Una verdad fiesta. que sí, esos momentos en los cuales, porque a veces pasa con este tipo de salas, el Teatro Solís o el Sodre, que la gente siente que no le pertenecen por esa escala, ¿no? Que son para ir de traje, que son para otros. Y pienso en el costo de las localidades de la Comedia Nacional, del Teatro Solís, que es un costo bastante accesible, con muchos convenios y beneficios, que posibilita que muchas personas puedan asistir. Y la alegría de compartir ese espacio y decir, esto es para todos, ¿no? No es para una élite, sino es para todas las personas. Y la verdad que he podido, cuando trabajaba en un momento en la parte de comunicación de la comedia, era muy lindo ver los grupos de liceo, la gente que venía, De la sus primeras escuela. experiencias, claro, las primeras experiencias teatrales, tan inocentes, y esa alegría de encontrarse con un lugar tan lindo, porque es un espacio que tiene historia, y tiene un cuidado, sin duda es un paseo además, todos los turistas que vienen al Uruguay, muchos lo toman como lugar para ir, Sí, y es que muchos es un artistas, teatro te digo, hermoso. hermoso, y te digo que Hermoso. tiene esta sala y la otra sala, la Zabala Muniz, compañeros teatristas argentinos me dicen, ojalá en Buenos Aires tuviéramos una Zabala Muniz, por el Pero tipo de sabes que con equipamiento. la sala es una condición necesaria, pero no es suficiente. La No, sala es, es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque en este teatro maravilloso, el Solís, en la sala Zabala Muniz, yo he tenido el gusto de ir a disfrutar maravillosos conciertos de piano gratis. O sea que a la sala hay que sumarle una política, sí, ¿verdad? ni que hablar.
sí. Si no, simplemente sería un contenedor. Si Si no, no, sería, simplemente claro, y que entre el que pueda, que entre claro, el el que que... pueda, ¿verdad? Sí, y Y de también, alguna manera, dale, dale. no, y que tiene que ver en ese sentido no solamente, también con la elección de los contenidos, ¿no? O sea, cuál es la programación que se da, de qué características, a qué público se quiere llegar, cómo comunica estas salas con el público, la accesibilidad. Y eso tiene mucho que ver, sin duda, con la política, ¿no? Un espacio en sí mismo no es si no hay un equipo de trabajo, como en todo, un equipo de Como en todo, trabajo que lo sostiene y lo guía y lo lleva por un lugar. Eso sin totalmente. duda, porque los espacios los generan las personas, la vida. Exactamente. La imagen que estamos viendo es de hace un año o dos, de una Ah, función que hicieron integrantes del INAU. ujú. Este, que la elegimos a propósito porque de alguna manera lo que estamos mostrando, de Shakespeare a Bertolt Brecht, de Fuente Ovejuna hasta El Herrero y la Muerte, de El Solís al INAU, digamos, tienen que ver, me parece, con la esencia de lo que nos importa, ¿verdad, Verónica? Que es Mm, la construcción de cultura, no, no como un lujo, sino como una necesidad. sí. Una Lo que, pa- necesidad, o sea, dale, sí. No, que pienso en Shakespeare, ¿no? Que la gente a veces los ve a ciertos autores, ciertos dramaturgos como Shakespeare, como Molière, como Lope de Vega, porque quedaron sus textos, pero en realidad eran personas que tanto escribían, actuaban, eran trabajadores. O sea, ellos creaban, justamente, tienen todo ese corpus de obra porque vivían de su trabajo. Claro, Y era a partir de eso, a partir de esas obras, de ese trabajo, de que viniera el público, que ellos comían. Entonces, totalmente. eso genera también esas historias que terminaron siendo universales, la necesidad de la empatía con el público. Y en ese Exacto. caso a veces lo que queda, a veces se piensa, o Shakespeare, lo nombro porque particularmente dice, ah, bueno, no, pero es uno que quedó, pero en realidad era un artista, un actor, un constructor de su época, y en realidad quedaron sus textos, porque es el texto lo que queda. Pero para Pero por llegar a eso, ese texto, claro. para llegar a ese texto, yo entendí después de mucho tiempo, y mucha gente me lo explicó también, yo voy a hablar, por ejemplo, desde el lado de la ciencia, Ujú. porque uno también cree que, yo qué sé, un día Weierstrass o Riemann se despertaron y encajaron un teorema. Y no es así, no es así. Cuando yo tenía 17 años, o 16, y estaba en quinto, eh, el primer profesor de geometría métrica que me explicó con varios ejemplos la esencia del pensamiento científico, me hizo ver que el trabajo era todos los días como una hormiguita, y eso va acumulando porque los procesos de conocimiento o de creación son inexplicables, pero son acumulativos. Y Mm, el escritor escribe todos los días, eso lo entendí después, no es que se sienta y empieza la novela en la página cero, escribe, mm, escribe, 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 sí. escribe, escribe, escribe. Y el pintor o la pintora también, ¿verdad? Mm. Y esto lo digo porque requiere mucho trabajo. Sí, no sé si vos leíste el libro de Murakami, que hablo cuando hablo de correr, en el cual Leí hace varios de Murakami, pero ese no. en el cual hace un paralelismo muy interesante, porque Murakami es maratonista y hace una relación entre la maratón y el trabajo del escritor. Porque vos para poder generar, o sea, para poder correr una maratón, necesitas un entrenamiento, primero vas corriendo determinados kilómetros y ¿no? Y vas generando impulso
y a partir de eso, de ese pequeño esfuerzo que vas haciendo todos los días de entrenamiento, te permite llegar a correr una maratón. Y en el caso de la escritura o de la construcción artística, siempre hay eso. Y a veces, también en lo que vos decías, pienso en Picasso, ¿no? O sea, que la inspiración me encuentre trabajando. Los Ahí va, artistas visuales, ahí va. los artistas visuales que en ese trabajo a veces descubren determinados colores, determinados trazos, pero que implican un estar ahí, el poner su sensibilidad, su cuerpo, su emoción. Bueno, una eh, maratón también para llegar a la punta que estamos viendo, a estar de punta, sí, los bailarines de ballet también, sí, todos sí, los no, días, obvio. todos los días, todos los días, y bueno, y estudiar y estudiar. Es difícil pensar en ninguna expresión de arte o en una expresión cultural, yo diría que imposible, que no requiera ese trabajo cotidiano y el estudio, ¿verdad?, de las más diversas cosas. Y además un trabajo en equipo, Mm, ¿verdad? Porque aún los que expresan los grandes músicos y demás, o los grandes pintores, en realidad eh, tienen su comunidad, tienen sus intercambios, ¿verdad? Hay momentos de creación en soledad, pero hay mucho trabajo e intercambio, igual que en la ciencia, es exactamente igual. Hay un momento de que tenés que estar solo para entender un teorema o para que se te ocurra una solución, pero tenés momentos en que necesariamente la riqueza del trabajo colectivo, del pensar, de probar cosas, es sumamente enriquecedor. sí, y la Esto, mirada del otro. y la mirada O del sea, otro. la mirada del otro, porque específicamente en las artes escénicas, pensemos que si no hay, o sea, uno crea, ¿no? O en el carnaval, en cualquiera, o sea, vos estás construyendo para que alguien después haya un receptor, haya un público que termine de construir esa obra que vos Total, estás haciendo. Si no, no existe, total, no tiene sentido, no tiene sentido una obra de teatro, ¿no? Una ópera, una función de carnaval, si está vacío. Es como que no tiene sentido. Hay una retroalimentación que te la da el público. Yo, bueno, he trabajado en carnaval también y te genera también todo ese, ¿no? El teatro de verano, la sí, acumulación del público, la vibración, una cosa impresionante. Y he trabajado en espectáculos de teatro en salas chiquitas, en el cual tenés, no sé, 40 personas y es otra la energía, otra la totalmente. devolución que tenés con el público. Ahora, todo esto, yo les agradezco a todos la paciencia y a todas la paciencia hasta acá. Este, a nosotros nos pareció que hablar de la cultura sin hacer, aunque sea un esfuerzo de unos minutos en recordar el papel que tiene la cultura y los trabajadores de la cultura, en, en la, no sé, en este camino de búsqueda de la felicidad colectiva de la humanidad y en el particular en el Uruguay, el rol que han tenido los trabajadores de la cultura, y por eso traje a colación diversas fotos, y el rol que han tenido las políticas públicas para darle a la cultura el lugar que se merece y que queda mucho por hacer, muchísimo. Mm. En este momento, en este momento de pandemia, esos... Ah, para que hay un problema con el audio de Facebook, me avisan que lo están Ok, arreglando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguimos charlando. Bueno. O sea, no sé para qué nos avisaron. En estos momentos, digamos, de pandemia, eh, esos trabajadores, hay un número importante de trabajadores de la cultura que, miren lo que pasó, ¿no? Se cierran salas porque no nos podemos juntar. A su vez, esas salas tienen que seguir pagando el agua, la luz, el teléfono, tarifas que aumentaron además. O sea, no tengo la oportunidad de recaudar y lo que tengo que pagar es más caro. Este,
y diversos trabajadores de la cultura cuya esencia es el juntarse, no lo pueden hacer. Entonces, Verónica ha presentado una iniciativa y que me gustaría que la contaras un poquito porque así vamos al tema siguiente de esta noche. Bien. Primero quería algo que me interesó del título de esta charla, ¿no? Pandemia, la cultura, el pan de cada día. Y tiene como en ese sentido varias acepciones se pueden tomar. Primero el pan, o sea, de que hay muchos trabajadores, ¿no? Los trabajadores de las artes y la cultura viven de eso, como cualquier otro trabajador. Y desde el 13 de marzo, con las salas cerradas y con la imposibilidad de poder realizar espectáculos, han visto su ingreso a cero, a no ser los elencos estables. Pero por otra parte, hoy a quien considero un maestro, que es Sergio Blanco, me decía, que es un dramaturgo uruguayo que está hace muchísimos años radicado en Francia, me decía: Verónica, a esa frase le falta la palabra el pan nuestro de cada día, porque la construcción de la cultura, ¿no? del pan que sea nuestro, tiene que ver con algo que en el colectivo es que se fortalece, ¿no? Es Bueno, de eso nuestro. venimos hablando. Por eso, es eso. Venimos Es como, a decirle a Sergio Blanco que nos escuche. no, me dijo, le mando un saludo, pero me dice: Verónica, le falta el nuestro. Y El digo: nuestro se lo sí, ponemos nosotras. se lo Se lo ponemos, ponemos nosotras a charlar. nosotras, ¿no? Y me nombraba también una frase de Rosa Luxemburgo diciendo como que, ¿no? De que la construcción del colectivo era, ¿no? De ese beneficio, era cuando estaba ese nosotros, ¿no? En ese nosotros es que existe. Por eso no es algo que sea solamente de la gente específicamente de las artes y la cultura, sino que es una construcción de todos. De eso Específicamente, estamos hablando, ¿no? sí, específicamente lo que sucede en el sector es que luego de la prohibición de hacer espectáculos públicos, la lógica, ¿no? Prohibición de realizar espectáculos públicos por la crisis sanitaria que vive el país y que vive el mundo, los artistas, productores, técnicos, diseñadores que venían generando, ¿no? sus trabajos, vieron cortado totalmente su ingreso. Está muy bien. Y estos artistas, estaba leyendo hoy un informe de la OIT, el último informe, que habla sobre la situación del COVID vinculado al trabajo, y mostraba los distintos sectores de empleo. El sector de la cultura y las artes es uno de los que tiene mayor riesgo, sus trabajadores, en esta situación mundial de pandemia. No es algo que solamente nos esté pasando acá, le está pasando a todo el mundo, en todo el mundo. Sí, sí. Es una situación en la cual las personas no pueden trabajar. No pueden trabajar y por eso, y además hay cierta situación que tiene que ver con lo precario del trabajo artístico y cultural, y también lo esporádico, o que vos podés trabajar en un espectáculo determinado tiempo y después te sale otro. Eso sucede, que se cortó esa cadena. Y por ahí vos tenías todo el año planificado, ¿no? Con determinados ingresos, y eso se vio cortado. Porque en esto están lo que son las verdaderas urgencias que tiene hoy el país. Bueno, porque nos pasó algo, o sea, el país venía, ¿no? El país y el mundo venía en una línea, o sea, no es lo mismo, no es el mismo el Uruguay, el mundo de hoy, que el mundo en diciembre, en febrero,
¿no? La situación es completamente distinta. Hoy tenemos una situación en la cual las personas tienen que estar en sus casas y pienso yo, ¿cómo estarían las personas hoy en sus casas si no pudieran disfrutar de una película, disfrutar de un libro, disfrutar de ver videos, de conciertos? Y todo eso es posible gracias al trabajo de artistas, productores, ¿no? De trabajadores de la cultura que hicieron posible que eso exista. Totalmente. No. Incluso, te agregaría que en el siglo XXI, además de los trabajadores de la cultura, digamos, de los que estamos hablando, también la industria audiovisual, Sí. ¿verdad? En sus expresiones culturales o comerciales, Mm. genera mucho trabajo, genera Sí. oportunidades para el descubrimiento de la capacidad, primero para el desarrollo de la capacidad creativa de mucha gente y también para el descubrimiento de vocaciones nuevas de muchos jóvenes. En Uruguay instalamos un bachillerato creativo que no existía, ¿verdad? En la educación pública. En el gobierno del doctor Tabaré Vázquez desarrollamos una ruta, una hoja de ruta para la promoción de la industria audiovisual que se empezó a ejecutar ya en el 2018 con mucho éxito. Y esta pandemia también está poniendo esa parte de la industria, que no son solo los productores, los escritores, los Mm. guionistas, que son también los que hacen el catering, los electricistas, las peluqueras, los peluqueros, los maquilladores, o sea, un pueblo de gente que también las producciones internacionales que iban a venir pararon. O sea, nosotros generamos las condiciones para atraer producciones al Uruguay y esas cuestiones están paradas y también creo que es un área muy importante, ¿verdad? Sí, mira, Así yo, que, por Verónica, me gustaría ejemplo, que contaras un poquito los elementos principales del proyecto. bien, ¿Qué hace este, hora? Porque estamos ya en 40 minutos. uf, nos pusimos a hablar, somos dos mujeres hablando. Bien, bueno, el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio está generando, está trabajando en una batería de proyectos que tienen que ver con las verdaderas urgencias del país, vinculadas a trabajo, a vivienda, a el tema sanitario, al ingreso ciudadano. Y en este pienso colectivo, yo me encontré, ¿no?, con esta situación que está viviendo la cultura y tuve la oportunidad de compartir un conversatorio con gente de toda Latinoamérica, en la cual estaban legisladores, organizaciones sociales, y viendo la situación de emergencia, de urgencia que estaba pasando la Perdóname, cultura. perdona. Hay gente que nos está avisando que Facebook se cortó hace 5 minutos. Lo sabemos y los técnicos están trabajando. Pero tenemos que seguir y después levantaremos el video. ¿Les parece? Dale, Continúa. dale, dale. Eh, ah, estamos trabajando, eso te decía, de Latinoamérica. Eh, en eso se vieron distintas propuestas que se estaban trabajando en determinados países y yo me encontré con una propuesta muy interesante, con un proyecto muy interesante que viene desde Brasil, en el cual ellos ponían, planteaban la situación que se estaba viviendo en Brasil y el Parlamento brasilero generó una ley bueno, que está en proceso de aprobación, y yo dije, bueno, dijimos entre todos también, ¿cómo podemos hacer para que en nuestros países se puedan replicar esto? Y este proyecto o anteproyecto tiene que ver con una renta básica para los artistas y los trabajadores de la cultura. Digo, para mí los artistas son trabajadores de la cultura. Que Totalmente. permita, que permita que tiene que ver con el proyecto también del ¿Cuántos Frente son, Amplio, más o menos? más o Decime un menos número. unos 8.000 No. trabajadores de las artes y la cultura de todo el país,
¿Y una renta Este, básica cómo? ¿Cómo sería? A ver, contame. una renta básica que sería un salario mínimo nacional, que está en 16.300 pesos, Ujú. ahí tendría los descuentos, que es un sueldo que mínimo, digamos, para todas las personas que se han quedado, ¿no? Que es el único ingreso que tenían, es el ingreso vinculado al arte y la cultura, porque sabemos que tenemos otros compañeros que por ahí tenían, ¿no? Otros artistas que, que tenían otros ingresos y siguen trabajando de eso, ¿no? Es para aquellos que como único ingreso tenían Está bien. ¿Y las con artes y la respecto a cultura las y en todo el salas? país. ¿Y con respecto a las Y con salas? respecto, esa era una parte, y después eh, algo importantísimo que está sucediendo, no en lo que veíamos de los espacios, cómo nosotros podemos generar que esos espacios que se han construido con tanto trabajo, ¿no? Con tanto tiempo, con tanto No se desarrollo, con vengan tanto abajo. cariño, no se vengan abajo. Nosotros, Totalmente. si no hay políticas culturales, políticas que generen un subsidio para apoyar a los espacios, a las escuelas, puede llegar que venga el mes de septiembre y que esos espacios no estén. Y son espacios en los cuales las personas disfrutaban. Y además tenemos que pensar que luego de que este aislamiento, distanciamiento termine, van a haber un montón de heridas también que van a tener las personas en cuanto a cómo se vuelven a vincular, ¿no? ¿Cómo se vuelven a vincular? Y justamente la cultura y las artes tienen mucho, mucho que aportar en ese sentido. Y si el país no genera una política, no genera un apoyo, y a veces el apoyo es un apoyo económico, y en este caso Sí, es claro. así. O sea, Porque además, perdóname que te diga que no es solo para, o sea, si yo sostengo a los trabajadores de la cultura y sostengo a las salas que han crecido, que se han mantenido a pulmón, en realidad estoy sosteniendo uno de los pilares de la educación. sí, 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 Porque sin duda. hace un rato hablábamos de las visitas de un pueblo a Solís. Mm, Este, pero también fuimos recorriendo imágenes que tienen que ver con expresiones populares de la cultura, mm. ¿verdad? Como el candombe, la murga, distintas expresiones del teatro, de la pintura, todas, todas tienen de alguna manera un contacto, una conexión con algún centro educativo. Sí, claro, Todas. todas las escuelas de formación, o sea, pensemos todas las personas que iban a un taller bueno, de teatro o un taller de artes plásticas, que se juntaban, personas, ¿no? Pienso en todas las personas mayores que ahora están en sus casas, o los niños, a los adolescentes, y que mm, lo necesitan realmente eso como el pan. Esos espacios Totalmente. eran espacios de encuentro, de disfrute, y sin duda no sabes cómo se extrañan. Y si no hay una acción específica para salvar estos espacios, difícilmente se sostengan, porque tienen, como todos, que pagar un alquiler, que pagar las tarifas. Tenemos que pensar que los teatros y los espacios culturales pagan tarifas comerciales, que es una tarifa mucho más cara, en eso hay que Totalmente. trabajar también, que hace Perdóname, mucho, Verónica, alguien está diciendo algo acá que está muy bien, que hay que poner en marcha la Ley Nacional de Teatro Independiente votada el año pasado sí, por todos los partidos. Totalmente de acuerdo. sí, Esa es una de las lo iba a cosas. decir eso. Sí, Sí. claro, o sea, tenemos que pensar que esa ley de teatro independiente, que la votaron todos los partidos, que se va a discutir en este presupuesto, es una ley o sea, que le da un subsidio y que permite, ¿no? El desarrollo. Además es una lucha de muchos años de todo el sector del teatro independiente, pero a su vez, si estuviera la posibilidad, además ellos tienen dentro de la ley está implementado un consejo que lamentablemente no se ha podido generar, o sea, no se ha podido juntar, porque, bueno, hay determinadas definiciones que tienen que ver con el poder ejecutivo que no se han realizado. Y esta ley, que obviamente merece un presupuesto,
y era una ley que ya estaba, digamos, ¿no? Que ya estaba Sí, en sí, lo que ahora es se las tiene que políticas cumplir. públicas. Claro, esa ley merece un presupuesto y cuando se luche, digamos, y se trabaje por el presupuesto, sin duda, en mi caso va a tener todo mi apoyo y mi respaldo, y ni que Sí, hablar sí, que en la bancada del frente. Pero sí. esta propuesta, que tenía que ver específicamente con las urgencias que vive hoy el país, esta emergencia que tiene por el COVID-19, ¿no? Sí, Porque, totalmente. porque el mundo, o sea, el mundo ha cambiado, no es el mismo, como decíamos, no es el mismo país, ¿no? Han No. pasado cosas distintas y todos nos damos cuenta en todos los lugares. Y Sí, cómo sí, totalmente. la propuesta que yo tengo, que tiene que ver con, bueno, con un aporte, con un subsidio a los espacios culturales, que depende también del tipo de espacio, la escala del espacio, el tipo de subsidio que puede tener. Bueno, estas son las cosas, este tipo de cosas son las cosas que estamos trabajando en las distintas bancadas, en diputados, en senadores, preocupándonos por las urgencias verdaderas, ¿no? Ahora, yo quería aprovechar, me hubiera gustado solo hablar de esto, pero me parece muy importante, si me das la oportunidad, Sí, cómo no. este, eh, en el día de hoy llegó al Parlamento una nueva ley de medios. Mm, Y me parece que justo porque estamos hablando de la cultura, justo porque estamos hablando de la búsqueda de la felicidad colectiva, justo porque estamos hablando de los trabajadores de la cultura y el rol que tiene la cultura en toda nuestra vida, en toda la vida de la humanidad, el que ha tenido en Uruguay y demás. A propósito, pusimos sobre el final imágenes de arte digital mm, y además estamos pudiendo tener esta conversación por un medio digital y lo estamos pudiendo tener porque, porque nuestro pueblo defendió las empresas públicas y mm, porque nuestros gobiernos del Frente Amplio desplegaron una política, una política de izquierda con respecto a la matriz de energía y de telecomunicaciones, porque no se necesita vivir en un barrio privilegiado de Montevideo o de cualquier lugar para poder acceder a esta charla o a cualquier otra. Tú, Verónica, decías hace un ratito que la gente puede ver una película, si la puede ver es porque hay un trabajo atrás de los que la hicieron, pero también hay un trabajo de los que hicieron nuestras redes de telecomunicaciones que hacen mm. posible que eso se vea. Bueno, yo voy a hablar mucho de esta ley de medios, pero hoy voy a hablar de el cangrejo debajo de la piedra, que significa el casamiento de un artículo de esta ley de medios con un artículo de la mal llamada ley de urgente consideración. Mm. Y es muy grave, y yo estoy segura que los trabajadores de la cultura van a comprender la verdadera dimensión de esto. Si algún elemento tenemos para seguirnos comunicando, para que el aislamiento no sea cultural, son los elementos digitales. El contacto persona a persona es insustituible, pero hoy que estamos en un tema de aislamiento sanitario, tenemos que hacer todo lo posible para que ese aislamiento no sea social, no sea cultural. Mm. Bien, para eso tenemos las comunicaciones que tenemos. Si no, chau Pinela. Si no tuviéramos las comunicaciones que tenemos, olvídate de que estaba todo el mundo estudiando a través de Ceibal o en la UDELAR, a través de las plataformas digitales de la UDELAR, o los que pueden teletrabajar teletrabajando, aunque no sean todos. Mm. Olvidemos, no, eso no Sí. sería posible, no sería posible. Hay un artículo en la nueva ley de medios, que es el artículo 48, que dice, voy a ser muy breve, porque lo voy a explicar bien clarito lo que dice este artículo. Este artículo dice, entre otras cosas, dice que los titulares de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados,
que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus redes o, porque sus redes para esto, quiero decirles que van a tener que invertir mucho para que sirvan para esto. O, dice, de recursos que contraten con terceros. Bien. A este artículo le sumamos el 268 de la ley, mal llamada Ley de Urgente Consideración, que dice que, si los voy a leer rápidamente, este artículo obliga a Antel a arrendar a precios, dice que de mercado, la fibra óptica al hogar. Chan. 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 Es gravísimo. Es el comienzo, es la nueva forma de privatizar, la nueva forma de vender Antel. Es gravísimo, es innecesario, porque hay más de 130.000 hogares que tienen fibra óptica al hogar sin costo, con un límite de tráfico que ya ahora ya son como no sé cuántos gigas. Los precios de las telecomunicaciones son competitivos a nivel mundial. Es absolutamente innecesario. Estos cambios se hacen en los países cuando hay una necesidad real. Nosotros tenemos las mejores telecomunicaciones del mundo y a precios accesibles. Esto es para desguazar Antel. Esto va en contra de la enorme inversión adecuada y acertada que hizo nuestra empresa de telecomunicaciones para ponernos en el lugar del mundo que hoy, en plena pandemia, nos demuestra, nos rompe los ojos la necesaria reconversión laboral porque el mundo es digital. La economía del mundo es digital. Es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Sí. No, que pienso en todo, que es como que nos están sacando la plata del bolsillo. O sea, así. todo lo que invirtió el Uruguay, el pueblo uruguayo, en una empresa además que da ganancias, eso no es una empresa que, ¿no? Todo lo que se ha invertido en esa construcción que se quiera de alguna forma robar. Exactamente. O sacar. Yo voy a hablar mucho de esto. Yo soy una persona de estudiar en profundidad las cosas. Hoy me llegó este asunto de la ley de medios, que ya entró al Parlamento hoy. Ese es un artículo que en sintonía con el otro de la disque es un golpe en la línea de flotación de la soberanía y del futuro del Uruguay. Verdaderamente, y voy a hablar de muchos más aspectos de esta nueva ley de medios y muchos más aspectos de la disque ley de urgente consideración, pero verdaderamente me parecía, realmente quiero decirles que durante el día, por eso elegí la foto del título viejo de estos compañeros, porque sentía que de alguna manera hay como un bla, 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 como decían ellos. Hay como un bla, bla, bla. Y la verdad que estas cosas ameritan plebiscito. Amerita No, una y el pueblo, medida. Sí. el pueblo uruguayo ya ha dicho que no, ¿no? En esos momentos en los cuales se quería vender nuestras empresas públicas, el pueblo uruguayo dijo que no, las ha defendido. Y hemos visto en otros países cercanos cómo se las ha vendido y se ha robado. Eso es Entonces, un patrimonio que el pueblo uruguayo sin duda va a defender. por supuesto, pero el asunto es que ahora que nos tienen aislados, y que además nos tienen aislados, pretenden tenernos aislados, culturalmente, donde no podemos ir a escuchar
al herrero dialogando con la muerte para que nos inspire. No podemos ir a la plaza el 1 de mayo a celebrar el Día de los Trabajadores. No podemos tener las reuniones presenciales. Bueno, tenemos esto. Habrá que salir a la calle, ir a la plaza, a como dé lugar con estas vías y encontrar toda la forma de dialogar, porque en este marco de pandemia yo siento lo siento, pero además es objetivo, están perpetrando una barbaridad que atenta contra el futuro. Verdaderamente atenta contra el futuro, porque en los futuros trabajos del Uruguay, de cualquier área, tienen una pata en lo digital. En estos momentos de pandemia, muchos artistas se han unido para dar conciertos gratis, expresiones gratis a través de los medios digitales, que les ha permitido por lo menos a la gente recibir el arte, pero también me parece que todos los trabajadores están buscando cómo acomodarse a un mundo que notoriamente ya cambió. Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad que la carretera, digamos, es como si tuviéramos una gran sala que es nuestra. Es nuestra sala. Entonces, mientras nosotros estamos tratando de que las salas no se vengan abajo, de que los trabajadores de la cultura tengan una ayuda para aguantar, que no les va a salvar la vida, pero los va a aguantar. Mientras el Frente Amplio está insistiendo con que se trabaje en una renta básica para 300.000 personas, para completar un salario mínimo nacional, porque entendemos que hay que socorrer a los más débiles, porque la sociedad tiene que mantenerse y en términos fríos, la economía no se puede achatar, a ese y en términos profundos, no podemos empujar a la gente a la contradicción salud, alimentación. Mientras el Frente Amplio está en esto, aparece una ley de medios que permite que nuevos jugadores entren en competencia con Antel y que una ley que se dice de urgente consideración que obliga a Antel a vender el uso de la fibra óptica al hogar a precios que va a fijar la URSEC. Me pregunto cómo. Porque no va a ser pagándonos las inversiones de 500 millones de dólares que se hicieron en fibra en todo el territorio nacional. El cable submarino, el data center de Antel. Verdaderamente nuestro futuro tiene una pata importante ahí, en términos culturales, en términos de ciencia y en términos de trabajo. Sí, de soberanía. Es gravísimo. Yo realmente, perdonen la vehemencia, pero me parece que es alevoso. Es un atropello, verdaderamente. Sí, y esto me hace acordar a esa frase popular que no te vendan gato por liebre, ¿no? No nos quieren, porque por algo, además, estos puntos no están en la misma ley, tampoco están al comienzo de la ley de urgente consideración, están bien escondididitos. 268, artículo 268, están bien escondiditos para que la gente para que cueste poder descenebrar eso. Y eso no es casual. Y realmente presentar ese tipo de leyes en este momento es algo tan inoportuno, porque las personas no tienen la posibilidad de informarse y están en juego cosas, como vos decías, Caro, fundamentales del Uruguay y que tienen que ver con nuestras raíces también y con la defensa histórica que ha tenido el pueblo uruguayo con las empresas públicas. Hoy es el Día Internacional de las Niñas y de las Jóvenes en las TICs. Se festeja en todo el mundo y nuestras niñas, nuestras mujeres jóvenes han tenido en estos años oportunidades que nunca tuvieron
porque nuestro gobierno no les dio Cebalita a los varones y una muñeca a las nenas. Les dio la misma herramienta a las nenas y a los nenes. Y los estaba armando con una herramienta para el futuro. Una herramienta para leer, para buscar música, para estudiar, para comunicarse. Y eso sobre la base de las telecomunicaciones que armamos. Porque si las escuelas no están conectadas, fuiste. Sí. Por más cebalita que haya. Entonces, en este día de las niñas y de las jóvenes en las TICs, en este momento de revalorización de la cultura, de la necesidad, como el pan nuestro de cada día. Como decía Celaya, ¿no? Poesía necesaria como el aire que respiro 13 veces por minuto. En ese marco, más que nunca, tenemos que seguir conversando. Y bueno, yo te agradezco, Vero, y seguiremos charlando. El sábado salimos con el Boca y la semana que viene con muchos más compañeros y compañeras para seguir hablando de estos temas y de muchos más. Vamos a hablar, ya veo que vamos a estar hablando todos los días porque la mano viene brava. Y no hay que Bueno, aflojar, hay que seguir. No, sí, acá no se rinde nadie. Acá no se va Muchas gracias. nadie y No, acá no se rinde nadie. no se rinde nadie. Estamos todos. Te agradezco yo, Caro, la posibilidad de tener este encuentro, esta charla y poder estar en contacto con toda la gente y seguimos desde acá, peleándola. Feliz día a todos los lectores y lectoras, porque hoy también es el Día Internacional del Libro. Así que nos damos el abrazo, nos prometemos el abrazo que nos vamos a volver a dar más temprano que tarde. Hasta luego. Dale, hasta Beso, luego. Vero. Besito.